Estamos esperando que se terminen de unir sus compañeros. Creo que tienen ahí unos problemitas de conexión. Ahí va otra vez, a ver si. Ok, ¿hasta aquí alguna duda con respecto a la observación? ¿No? Miss, entonces podría decirse que la observación se complementa con la entrevista y la encuesta. Sí, de hecho las tres son complementarias y son las técnicas básicas para llevar a cabo en la investigación. Entonces, en una investigación básica debe de llevar por lo menos esas tres técnicas. ¿Sale? Entonces sí son complementarias. Esa guía de observación me va a servir también para desarrollar lo que en mi protocolo va a ser el marco contextual, o sea, para dar la descripción del lugar de donde voy a trabajar. Entonces esa observación me va a servir para poder hacer esa construcción. ¿Sale? Ok, a ver, vamos a continuar entonces. Ok, íbamos en las fases de la elaboración de esa guía, ¿sale? Ahora, ¿cuáles son las condiciones que se deben de tomar en cuenta en la observación científica? Hay 4 importantes y una de ellas es la atención, o sea, es la disposición o el estado de alerta que se tiene para llevar a cabo esa observación. Dice, el observador escoge los estímulos que le interesan. El interés por el asunto ayuda a observar de manera más inquisitiva. Entonces, aquí en esta condición o en esta característica, la atención juega importante. O sea, ¿a qué le voy a poner atención? Para eso
pues yo, el observador, el investigador o la persona que va a llevar a cabo esta técnica, bueno, tiene que delimitar qué es lo que va a observar, qué es lo que le interesa observar. De todo eso que está observando o que está viendo, que en dónde es donde tiene que poner énfasis, ¿ok? Otra condición es la sensación, o sea, la consecuencia inmediata del estímulo de un receptor orgánico. ¿Qué característica tiene? Los órganos no son confiables para medir distancias, tamaños y velocidades. O sea, que diga, es que mide aproximadamente 4 metros por 3 metros. El aula mide de 4 por 3 metros. O sea, pero eso es lo que me da la sensación, pero realmente no lo he medido. Entonces ahí lo que se tiene que hacer es, eh, aparte de tener esa sensación, medir de manera específica el espacio o tomar en cuenta ya de manera coherente los significados o los contextos del hecho como tal. Otra condición es la percepción, que es la capacidad de relacionar lo que se siente respecto a una experiencia pasada. Y esto puede ser simples o complejas e incluyen varios órganos de los sentidos. O sea, cuando dicen, es que hay un ambiente raro en el salón de clases. Bueno, pues un ambiente raro, que quiere decir que a lo mejor tiene la percepción, está percibiendo de que no se llevan adecuadamente, de que el clima áulico es muy áspero. Bueno, entonces la percepción es parte importante para llevar a cabo esa observación. Y por último, la reflexión, la última condición, dice la formulación de conjeturas, hipótesis y teorías. Supera las limitaciones de la percepción. En la reflexión no es tan solo lo que observa, sino que hace un análisis exhaustivo sobre lo que está sucediendo, y en ese análisis se pregunta el por qué se está llevando a cabo ese comportamiento o el por qué está sucediendo tal situación. Déjenme salir porque como dejé entrar a alguien, se traba la presentación. Miss, dijo esta Amalia que no se podía conectar porque se le había ido la luz porque afuera de su casa estaban moviendo unos cables. Ok, gracias, Jacqueline. Sí, Miss. Déjenme ver porque ya sé. Ay, no avanza. No. A ver. Ok, ahorita lo soluciono. Vamos a ver. Miss, ¿me escucha? Es que yo no le escucho. No estoy hablando. Es que se trabó la presentación
Perdón, Miss. Sí, es que como de repente ven que se salen y se meten, y cuando ya está en modo de presentación y dejo entrar a alguien, entonces en ese momento se detiene la presentación y se empieza a trabar. Entonces es lo que sucedió ahorita. Se trabó la presentación porque dejé entrar a alguien y y pues ese es el problema que tengo ahorita, que ya no lo deja avanzar. Entonces, quién sabe por qué sucederá, así como que pues sí se traba como tal. A ver, vamos a ver. Si no, ya pero aquí ya se cerró. Caray, ya caray. Vamos a ver. Si no, ya ahorita termino con la. Ahí está ya. A ver. Ahí está ya. ¿Qué ventajas y qué limitaciones tiene la observación? Ventajas. Permite obtener información de los hechos tal y como ocurren en la realidad. Pues sí, porque si nosotros tenemos una observación directa o una observación participante, pues vamos a obtener los datos tal cual se están observando. Permite percibir formas de conducta que en ocasiones no son relevantes para los objetos observados. Si en el momento que se está llevando la observación, si esta es directa, pues vamos a observar cosas que a lo mejor no se consideraban como relevantes, pero que tienen un punto clave en la investigación. Existen situaciones en las que la evaluación solo puede realizarse mediante la observación y no se necesita la colaboración del objeto observado. O sea, no se necesita la colaboración de los sujetos. ¿Por qué? Pues porque tiene que observarse de manera natural. O sea, es como cuando estamos haciendo una grabación, tienes que grabar pues de acuerdo a lo establecido, a lo de que siempre sucede. No tienen que modificar conductas, no tienen que modificar el comportamiento. Entonces, eso es un punto importante para la observación. En el momento en que modifiquen sus conductas o se modifique el comportamiento, bueno, pues la observación va a dejar de ser fidedigna. Pero, ¿qué limitaciones tiene? Dice, en ocasiones es difícil que una conducta se presente en el momento que decidimos observar. O sea, hay veces que en ese momento lo que sucede cotidianamente cambia y no se lleva a cabo ese proceso. Bueno, esa es una limitación porque no lo vamos a poder registrar, no lo vamos a poder observar. La observación es difícil por la presencia de factores que no se han podido controlar. Las conductas a observar algunas veces están condicionadas a la duración de las mismas o porque existen acontecimientos que dificultan esa observación. Existe la creencia de lo que se observa no se puede cuantificar o codificar, pese a existir técnicas para poder realizar esa observación. Eh, pero sí se puede codificar. Hay modelos matemáticos que nos conducen a precisamente a graficar eso. Específicamente cuando tenemos, por ejemplo, las listas de cotejo, esas listas de cotejo ayudan a que se puedan graficar. El observador, bueno, en la observación
pueden existir posibles errores y uno por parte del observador. Dice la participación de personas no involucradas en la investigación que pueden conducir a la inconsistencia de los resultados. Se aprecia la falta de una definición operacional. Por ejemplo, cuando el observador no está directamente inmiscuido en el problema de estudio. O sea, a lo mejor se está llevando a cabo una investigación no participante o una investigación no directa o indirecta. Y entonces, en este caso, la persona que está llevando a cabo la indagación o la investigación no es la persona que está observando. Entonces, eso puede conducirnos a un sesgo o a un fallo en los errores. Con respecto al instrumento, puede haber también error porque dice que hay desaciertos que se incurren en su elaboración y lo que se desea medir se evita con una definición operacional especificando los criterios e indicadores de la medición de las variables. Entonces, a veces el instrumento no se validó o no llevó a cabo esa validación y entonces al no llevar a cabo esa comprobación, pues obviamente va a presentar o puede presentar error. Y el último posible error está relacionado con respecto al objeto. Obedece al hecho de que cuando se observa el fenómeno en estudios, los aspectos que se deben abordar no se presentan en igualdad de condiciones. O sea, se han modificado las conductas de los objetos que se están observando o de las personas que se están observando. Algo muy importante en la observación se debe de señalar el qué y el para qué de esa observación. Debe de haber una guía o un control, o sea, debe de haber un documento en donde se esté registrando. Esa guía o control pues va a depender su elaboración de acuerdo a la investigación. Si es una investigación cuantitativa, pues la guía y el control o la guía de cuestionario o de observación tiene que ser totalmente llenado de acuerdo a lo que se observa y no puedo agregar comentarios, no puedo agregar nada. Sin embargo, si es una investigación cualitativa, bueno, ahí la guía o el control pues va a llenarse de manera subjetiva, o sea, va a llenarse de acuerdo a lo que la persona que está observando considera importante. Pero si es una investigación mixta, va a llevar un guión ya establecido, pero también va a tener la oportunidad de ir agregando información que considere importante. Esta observación debe aplicarse sistemáticamente, o sea, siguiendo los pasos. Hace ratito vimos los pasos. Ok, determinar la problemática, número 1. Número 2, hacer esto, 3, 4. Esos pasos tienen que seguirse de forma correcta y de forma ordenada. Y por último, ¿qué dice? El investigador tiene que incorporarse sin llamar la atención. Pues sí, en el momento en que el investigador llame la atención, la dinámica del grupo se va a ver modificada y entonces obviamente lo que se va a observar va a perder fiabilidad. ¿Qué instrumentos se pueden ocupar para llevar a cabo la observación? Bueno, los diarios, los cuadernos de notas, el cuaderno de trabajo en donde tenga yo algunos gráficos o algunos esquemas para completar, mapas, dispositivos mecánicos y pues obviamente el instrumento principal que es la guía de observación. ¿Ok? ¿Dudas al respecto? ¿Dudas con respecto a la observación? Bueno, No, Miss. no hay una guía de observación establecida como tal. Cada investigador la hace pues de manera particular. Entonces no hay un formato que digamos, ay, ese es el formato de la guía de observación. No, no lo hay. Cada quien lo evalúa, cada quien lo hace, lo elabora y se hace partiendo de lo general a lo particular.
Entonces, fíjense bien. Ahora sí viene el asunto. Ustedes van a construir su guía de observación. Esa guía de observación va a contener los siguientes elementos. Ustedes deciden si lo hacen en forma de cuestionario o a lo mejor hacen un cuadrito y en ese cuadrito van colocando la información. En primera instancia, en el extremo superior izquierdo debe de llevar el escudo, en este caso de la universidad. Centrado y a la altura del escudo, el nombre de la institución. Abajito, licenciatura en pedagogía. Todos estos datos los pueden colocar dentro de encabezado. Ya fuera de encabezado, nombre de la institución a observar. Nombre de la institución a observar. Escuela primaria Benito Juárez, escuela secundaria Texcoco, escuela preparatoria Ignacio Ramírez. Entonces, nombre de la institución a observar. Ya sea en ese mismo renglón o abajito, CCT, C.C.T. Clave del centro de trabajo, eso es lo que significa. Y ahí adelantito le van a poner turno. Ya sea matutino o vespertino. Recordemos que las instituciones, la CCT, depende del turno. Para cada turno hay una CCT, de modo tal de que si es turno matutino y vespertino, pues hay dos claves. Si solo es un turno, solo hay una clave. Entonces, si se va a intervenir en el turno vespertino, bueno, tiene que ser la CCT del turno vespertino. Después de esos datos de identificación de la institución, tenemos que colocar la zona. Zona 2 rural, rayita, urbana, rayita. O sea, la escuela se encuentra localizada en una zona rural o en una zona urbana. Posteriormente, la matrícula, o sea, el número de alumnos que se encuentran inscritos en esa escuela. 754. ¿Qué quiere decir? Que todos los alumnos que están inscritos son 754. Y después de escribir la matrícula, hay que colocar hombres y mujeres. O sea, ¿cuántos hombres se encuentran inscritos y cuántas mujeres se encuentran inscritas? Estamos todavía en los datos generales de la institución. Después, en un recuadro, colocar croquis de la institución, o sea, cuáles son las calles o dónde se encuentra localizada la institución de acuerdo al pueblito o de acuerdo al municipio, o sea, qué es lo que hay alrededor. ¿Sale? Bueno. Ya que colocamos todos esos datos generales de la institución, ahora viene los datos particulares del aula. Y entonces ahí se le pone datos particulares de primero A, datos particulares de segundo F, o sea, el grupo en específico que es el que ustedes van a utilizar como muestra. ¿Sale? Bueno, y ahí en ese de datos específicos, bueno, empezamos con el aula, ventanas. Y entonces le pueden colocar ventanas 2 puntos. Y ahí en una rayita, pues ¿cuántas ventanas? 4, 6, 8, 10 ventanas.
E incluso se puede especificar con vidrios polarizados, con vidrios pintados, si es que los vidrios o las ventanas tienen pues algunas especificaciones. O con cortinas, si es que hay cortinas. Entonces ya describimos las ventanas. Bueno, ahora el siguiente rubro, puerta. 2 puntos. ¿Cómo es la puerta? De madera, de metal, de aluminio, con vidrio. Entonces, puerta de aluminio con un vidrio. Puerta de metal con 4 vidrios. Puerta de madera sin vidrios. Entonces, al momento hemos descrito las ventanas y la puerta con respecto al aula donde yo voy a observar. Miss, Sí, y ya ve que luego decoran las puertas. ¿Eso también lo tenemos que poner? sí, también colocarlo ahí en la puerta. Puerta de aluminio con una ventana, punto y coma, decorada. ¿Ok? Bueno, entonces ya tenemos las ventanas y ya tenemos la puerta. Bueno, ahora vamos entrando al aula. El piso, 2 puntos. Piso de cemento o de concreto, loseta, azulejo, losa. ¿Qué es lo que tiene el piso? Loseta de color beige. Piso de cemento de color azul, porque luego le ponen color al cemento. Bueno, ¿cómo es el piso dentro del aula? Bueno, ahora, siguiente punto, las paredes. Paredes, 2 puntos. Paredes de color blanco con guardapolvo gris. Bueno, se me ocurre, ¿verdad? O a lo mejor de color azul cielo con guardapolvo azul fuerte o con guardapolvo negro, café, qué sé yo. Bueno, entonces ahí. Ahora, igual, si en las paredes hay material didáctico, se tiene que señalar. Paredes, 2 puntos. Color, ya, 2 puntos. Blanco con guardapolvo gris. Paredes laterales decoradas con material didáctico. Pared frontal con los números y el abecedario. Pared frontal con un pizarrón o con 2 pizarrones. O pared frontal con un pizarrón y la pared lateral derecha con otro pizarrón de cuadrícula. Porque algunas instituciones tienen hasta 2 pizarrones. Uno que principalmente en la primaria baja, en donde, por ejemplo, tienen la cuadrícula para que vayan enseñándose a escribir los niños. Bueno, entonces ya se está haciendo la descripción de la pared. Entonces ya describimos puerta, ventana, el piso, las paredes. Bueno, ahora vamos con el mobiliario y el equipo. Entonces, mobiliario y equipo, 2 puntos. Y entonces ahí, escritorio de la docente o mesa de la docente o del docente, ¿qué es lo que tiene? ¿Tiene un escritorio o tiene una mesa? Con hule, sin hule, con un mantel, sin mantel. Bueno, ya que describí el área de la docente o del docente, bueno, ahora viene la descripción del área de los estudiantes, los pupitres. Son sillas, son mesabancos, son pupitres de 2, o sea, ¿cómo son? Ahora, si son sillas, ¿de qué color? ¿Es de plástico? ¿Es de madera? ¿Es de fierro? ¿Está acoginada? La mesa, mesa rectangular, mesa en forma de trapecio, de color verde, de color azul, de madera.
Si son pupitres o las bancas, bancas de color azul, verde, roja, naranja, de plástico, con una paleta de madera o con una paleta de plástico o una paleta de madera con cubierta de formaica o banca de fierro con paleta de madera cubierta con formaica, pintada de color gris. Entonces, ya que describieron ahora el asiento, o sea, el lugar en donde se encuentra el niño. Bueno, ahora vamos a ver si hay biblioteca de aula. Entonces, ahí, biblioteca de aula, 2 puntos, y ya le ponen ahí con libros, sin libros, o solo está el anaquel. Entonces, biblioteca de aula, 2 puntos. Generalmente para educación básica, en educación superior no se da, en media superior tampoco, pero en educación básica sí se da de que tengan lockers o anaqueles. Entonces, ahí dejan, nada más le ponen lockers o anaqueles, 2 puntos. Y pues ya, pues por si hay o no hay. ¿Ok? Miss, Sí. en el punto anterior era mobiliario y qué más. Y equipo. Equipo. Gracias, Miss. E igual, por ejemplo, en algunos salones hay computadora, hay grabadora, hay una pantalla digital o el mismo pizarrón funciona como pantalla, hay un proyector. Bueno, eso igual se tiene que inventariar o se tiene que colocar ahí. Entonces, esta guía de observación, obviamente, ustedes están haciendo el formato, por eso se llama guión de observación. Entonces, ya se lleva el formatito y ya cuando se va a hacer la observación, ya nada más se va completando. Entonces, ahí ya tiene bancas, madera, plástico o fierro. Ya nada más se le pone tachecito o palomita a la que corresponda. Piso, cemento, loseta, azulejo. Si es loseta, pues ya nada más se le pone tachecito ahí a la loseta o se le subraya o se le pone palomita, pero ustedes ya llevan el formato establecido, ¿sale? Y de esa manera, pues se hace la descripción de manera general hasta la forma particular. ¿Dudas con respecto al guión de observación? Miss, ¿es de la escuela con la que estamos trabajando o es Ajá. La escuela con la que tú estás haciendo tu propuesta. Oiga, Miss, Ajá. y si mm, pienso trabajar con niños de diferentes escuelas. Uy, no, hombre, eso sería un lío. ¿Sabes por qué? Pues porque tus contextos son muy diversos y estás dejando muy abiertas las variables. Entonces, lo que se recomienda es que elijas una escuela y de esa escuela un grupo determinado, porque si no se vuelve muy variable el contexto y entonces el control de las variables se mueve demasiado tu investigación porque no tienes uniformidad. E igual, por ejemplo, es que tengo 6 grados y voy a trabajar con 5 niños de cada grado. Pues no, también es imposible. Entonces ahí, ¿cómo piensas hacerle para trabajar con de diferentes escuelas? A menos que tú los integres. Por ejemplo, yo tengo mi academia o tengo una academia y en esta academia los niños, tengo un grupito de 10. Entonces ahí son alumnos de esa academia. Entonces ahí pues, es específicamente la academia. ¿Sí me explico, Jacqueline?
Sí, Miss, gracias. Ok. Entonces, a ver, fíjense. Esta guía de observación la van a empezar a hacer. Bueno. ¿Qué van a subir ahorita de tarea para Academic? Van a No, hacer, qué tarea, Miss. sí, hay una chiquita. Van a hacer un mapa conceptual sobre la guía de observación. Y esa es la que se va a subir a Academic. Ok. Este mapa conceptual pues va a ver todo lo que vimos en las diapositivas, que es la observación, los tipos de observación, las características, etcétera, etcétera. Bueno, eso va a ser en Academic y obviamente también en la carpeta del Drive. Y la tarea número 2. La técnica anterior fue la entrevista. Bueno, van a hacer sus entrevistas y para el día viernes voy a revisar esas entrevistas. ¿Sale? Si es entrevista para el docente, entrevista para el alumno y si es de educación básica, entrevista para el padre de familia. Esas entrevistas, ¿cuántas preguntas deben de llevar? 10 preguntas nada más. El formatito es muy parecido al de la encuesta. ¿Ok? ¿Dudas? Entonces van a ser 3 igual que la encuesta, Miss. Igual. Es mucha tarea, Miss. No, no es mucha porque eso es por equipo. Miss, pero es mucho. Ay, nada más es un mapa conceptual que lo hacen en media hora. Y las, Pues entre- nada más con las, en- ese, Miss. y las Tenemos muchos trabajos, Miss. Las entrevistas las voy a estar revisando el día viernes. Por lo menos muéstrenme una para que vea yo que sí están entendiendo. ¿Sale? Entonces, por lo menos una entrevista para el día viernes para que pueda yo revisar y ya las otras las hacen después. Miss, Mande. dijo guía de observación o entrevista. ¿Para qué? Observación es mapa conceptual y lo vas a colocar en el Drive Academics y vas a hacer una entrevista, la cual la vamos a revisar el día viernes en la clase. ¿Sale? Entonces, por lo menos una entrevista de las 2 o 3 que tienen que realizar. Y con eso estamos terminando el día de hoy.